Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes, día 13 de enero de 2023 y hoy toca ver un poquito el conjunto de las farmas y además dos de las renovables, Soltec y Solaria. Las farmas son Almirall, Rovi, Grifols, Faes Pharma y Farmamar. Antes de empezar con el vídeo, ya sabes, me gustaría que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal, actives la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos y si te ha resultado de ayuda y te ha gustado este tipo de vídeos, dale un like, que ayudarías mucho al canal. Bueno, empezamos ya por Almirall, una empresa que puede dar noticias este 2023, de palabras del propio presidente de la compañía, seguramente en el primer semestre del 2023 con la aprobación de ese medicamento que tiene pendiente, con lo cual cambiaría bastante los fundamentales de esta empresa en un futuro, porque los fundamentales que tiene ahora son bastante modestos para lo que ha cotizado esta empresa, pero bueno, por lo menos el medicamento se puede poner en marcha. Ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues estas noticias que salen de vez en cuando, este es del 11 de enero, de finanzas.com, donde Almirall apunta a máximos de 4 meses con la expectativa de su medicamento estrella. Almirall exhibe ante los inversores internacionales el potencial de Lebrikizumab, mientras estabiliza su cotización y coloca en la diana los máximos de octubre. Ahí tenéis la noticia por si os interesa leerla. A mí me parece muy bien, pero siempre hay que desconfiar un poquito, sobre las noticias. Esto es un tirar una moneda al aire, prácticamente. Te la juegas a cara o a cruz. Muy pocos medicamentos son aprobados a la primera después de una fase 3. Muy pocos. También es cierto que siempre hay que confiar. Y muchos de ellos son siempre aprobados a la segunda o a la tercera. Con eso hay que tener mucho cuidado. Lo comento por las palabras del CEO donde dice Lebrikizumab, perdonad por el nombre, es que vaya nombres que le ponen los medicamentos. Es un medicamento que se puede transformar a los pacientes con dermatitis atópica, pero también a Almirall como empresa por el enorme potencial que tiene en Europa. Si podemos cumplir con el potencial que tiene este producto y lo podemos posicionar de manera correcta en el mercado, Almirall va a ser una empresa muy diferente. Y yo estoy de acuerdo, pero esto siempre es un condicional. Sí podemos hacer esto. Y esto pues viene con la aprobación, luego la comercialización, luego que paguen un precio justo para el medicamento, que estén de acuerdo con ese precio, que tenga un precio más o menos asequible por si no lo cubre las aseguradoras, las personas se lo puedan comprar a la farmacia. Bueno, pues esto tiene muchos peros y por lo tanto se tienen que cumplir. Yo estoy de acuerdo con que técnicamente Almirall ahora mismo en 8.7, 8.6 es compra segura y por encima de 10, 11, 12 es venta segura. Eso era antes, ¿no? Ahora en el 2023 8.6, 8.7 es compra segura y tengo siempre pues esa pequeña duda de si no estaremos vendiendo antes de tiempo. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es compra segura 8687? Porque simplemente ampliando el gráfico, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, vemos claramente una franja desde los últimos, estamos hablando ya de 2014, que fue cuando superó en la zona de los 8,50 € por primera vez. Bueno, pues estamos hablando de 2014, llevamos ya 8 años, donde cada vez que se acerca por debajo de los 8,7, 8,6, incluso llegó a tocar los 7,30 € en esta zona de aquí, 2017-2018. Bueno, pues es una zona de compra clara porque luego se dispara el precio. Y siempre siguiendo esta estrategia, fijaros como en esta zona de aquí el RSI marcaba un crecimiento rapidísimo mientras el precio se estaba estancando y se dispara. Esta zona de aquí le pasa lo mismo, el MAC está creciendo rápidamente y luego se dispara. Bueno, pues es algo parecido que lo que está pasando aquí. Parece un proceso de acumulación donde vemos un RSI y dale con el RSI, con el MAC que crece rápidamente y le falta pues ese impulso. ¿Dónde terminará? Pues depende mucho de los fundamentales, depende mucho de las promesas que se tienen que cumplir. Y si todo va bien, pues podríamos ver, cómo no, los 14,80 €. Pero también es bastante probable que si las noticias no llegan y llegamos un poquito más tarde, a lo mejor rebota hasta los 11,30 €, se quedan unos 12,20 €, luego vuelve a bajar y volvemos a empezar otra vez con la misma jugada. Con lo cual, la decisión de cada uno depende de la paciencia que tenga cada uno para aguantar una compra en 8,70 €, 8,60 € y esperar a ver qué es lo que sucede.
como digo siempre, las farmacéuticas el problema que tienen es que te lo juegas a cara o cruz y todo dependerá pues de lo que digan los que tienen que autorizar los medicamentos, que a día de hoy, bueno, pues están un poquito en entredicho. No por mí, que yo no los conozco, pero sí desde ciertos lugares parece ser que está un poquito entredicho la forma de trabajar de esta gente. Bueno, como vemos en el corto plazo, estamos haciendo una triangulación de base plana, donde vemos que el precio se respeta bastante bien en esta zona de aquí, aunque es un poquito descendente, pero estaríamos hablando de los 8,70 €. En algún momento lo ha perdido y lo ha recuperado el mismo día hasta los 8,62 €. Y bueno, pues simplemente toca esperar. Fijaros cómo las medias ya se están estrechando, pero todavía queda bastante. Fijaros que la media de 100 sesiones está bastante alejada de la de 50. No es un estrechamiento como hemos visto en otras ocasiones, donde el precio empieza a oscilar entre ellas. No, todavía le queda un poco más. Ya veremos qué es lo que sucede en el futuro. Rovi es una de estas farmacéuticas que lo estaba haciendo muy bien, con unos fundamentales estupendos. No se merece un castigo tan grande. Desde mi punto de vista, todavía no, pero fijaros el mercado ya ha adelantado lo que puede ser una predicción para el 2023. Y es que estaba claro que ya desde finales de 2022, en estas noticias que es de 5 días, por ejemplo, lo podéis encontrar en varios periódicos, batacazo en bolsa de Rovi por las expectativas de un 2023 menos brillante. Yo me esperaba una caída de Rovi ya para el 2023, porque estaba claro que la pandemia le iba a afectar mucho. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues que gran parte de los ingresos de Rovi viene por parte de Moderna, gracias a la vacuna aprobada para el COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que, como dice en el propio artículo, a ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí, dice, los acuerdos con Moderna son una incógnita en un entorno post-pandemia. Esta compañía únicamente tiene en el mercado una vacuna anti-COVID. Las expectativas están en que logre nuevas aprobaciones que generen negocio para Rovi. Eso es, el problema de Moderna es que solo vive de esta vacuna. Y bueno, no solo de esa vacuna, pero bueno, principalmente de esa vacuna. Y la mayor parte de los ingresos de Rovi ahora dependen de esa vacuna. En el momento que salgamos de esta pandemia más o menos decente, aunque parece que se está activando por otros campos, como por ejemplo el de China y Estados Unidos, bueno, pues por ahora hace pensar que en el 2023 puede ser un año bastante flojo para Rovi. Flojo me refiero a que no va a perder dinero, no, ni mucho menos, pero no va a ganar tanto como antes. Y eso es lo que esperan la mayoría de los analistas, con lo cual este descenso es más que justificado. Más que justificado. No me lo esperaba tan pronto, sinceramente, yo me lo esperaba para mediados de 2023, pero aquí está el descenso tan atenuado. También es cierto que el volumen llama mucho la atención porque fijaros, teníamos un volumen más o menos en esta zona de aquí, esta sería la media del volumen diario normal, y de repente, desde esta caída tan tremenda que le hace tocar el 38,2 de Fibonacci, que está en torno a los 37 €, pues el volumen prácticamente se duplica. Fijaros, aquí tenéis la banda normal de antes de esa caída y toca el 38,2 y ahora tenemos un volumen que prácticamente todos los días duplica el volumen anterior. Es algo muy llamativo y además se queda en una zona muy estrechita, prácticamente esta zona de aquí de los 35,60 € aproximadamente, ¿vale? 35,60, 35,55, bueno, pues está haciendo de un soporte muy llamativo. Ha tocado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces en ese margen. 10 toques desde noviembre del 2022. Muy curioso, pero todavía tenemos las medias, fijaros, casi prácticamente con una separación homogénea. Esto quiere decir que todavía le queda algo de tiempo para que se dé la vuelta. Y no sé si se dará la vuelta. Lo que sí está claro es que hay una pequeña divergencia, todavía no fiable en el MAC, en el RSI no es fiable y lo que está haciendo ahora es quedarse plana, con lo cual esta divergencia prácticamente ya no tiene ningún valor. Por eso la voy a quitar ya de la carta. Esto era mucho más fiable si hubiese continuado con las caídas y hubiese dejado aquí pues otro pico en el MAC y otro pico mínimo en el gráfico. Quedándose plana ya no tiene absolutamente ningún sentido esta divergencia que teníamos aquí dibujada. Con lo cual a Rovi, bueno, pues ahora queda por ver cómo termina el año 2022 cuando presenten los resultados y sobre todo lo que va a ocurrir en el primer trimestre del 2023. Eso va a ser muy, muy importante para Rovi como para muchas otras empresas, por ejemplo, IAG. Bueno, pues eso es lo que toca. Toca esperar y confiar en que esto sean unos buenos precios para Rovi, pero para eso tenemos que ver los fundamentales, con y sin Moderna. Y cuando veamos cómo son los fundamentales
sin Moderna, pues podemos decir si Rovi está cara o está barata. Bueno, pues aquí tenemos Grifols, que se va a dar la vuelta con mucha violencia a final de este año, ¿no? En el último tercio de este año, pero tampoco es una vuelta muy llamativa. Estamos hablando de una empresa que llegó a tocar los 8 euros. Los 8 euros, una empresa que la mayoría del consenso de los analistas profesionales le da un valor entre 26 y 24 con los fundamentales justo antes de la pandemia, no como estamos hasta ahora. Y mucho cuidado con Grifols, perdón, porque la pandemia no se ha terminado. Esta empresa depende de la cantidad de producto, que es la sangre, sea capaz de recopilar. Bueno, el problema está en que la pandemia no ha pasado. No ha pasado. Quizás sí para las vacunas, pero no para el negocio que tiene Grifols. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. También va a depender mucho de los resultados. Sí, está claro que los fundamentales de Grifols han retrocedido muchísimo. Y por lo tanto los 24-26 euros ahora mismo es una utopía. Deberíamos volver a unos beneficios de 700 millones de euros al año, porque estamos hablando de esta empresa que es la mayor en su sector en Europa y la tercera del mundo. No es ninguna tontería. Pero sí es verdad, estamos hablando de un sector de los hemoderivados, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mejorar mucho los fundamentales. Y este rebote, aunque llame mucho la atención, sobre todo al principio de año, donde, bueno, pues las ACE están en las primeras posiciones de crecimiento de lo que llevamos de enero, bueno, como veis, si nos fijamos en la media, tampoco es nada llamativo. Fijaros aquí, cuando decíamos, cuando toque el 38.2, mucho antes de saber los fundamentales tan malos que presentó en el tercer trimestre del año 2022, bueno, pues decíamos que era prácticamente compra clara, ¿no? En torno a los 15 euros con 30 compra clara, rebotó y a partir de aquí los fundamentales fueron en picado. Aquí ya empezamos a decir, no, olvidaros de Grifols, con esos fundamentales no vamos a ningún sitio. Y fijaros, caída, pierde directamente el soporte 23.6, que es uno de los más feos, y se va hasta los 8 euros. Estas proyecciones de caída, pues normalmente lo que hace es que se pierda el 100% de la subida anterior. Estábamos hablando de 4 euros por acción. Ya sé que es una locura, pero cuando estaba a 15 euros, y perdió los 15 euros, decir que podía llegar hasta esta zona de aquí, que eran los 10,8, prácticamente 10,9 euros, también era una locura, y llegó. Y cuando perdió los 10,8, decir que los 8 euros se van a ver, también era una locura, y llegó a los 8 euros, incluso llegó hasta en un momento por debajo de los 8 euros, con lo cual los fundamentales es algo esencial para este tipo de empresas, tan gigantescas y con una deuda tan extrema. Ahora que se ponen las pilas y dice que va a reducir la deuda, que va a controlarla. Ahora llegamos tarde. Esto había que haberlo hecho hace bastante tiempo, el control de la deuda. Y esto no es suficiente. Se ha dado muy bien la vuelta, pero repito, es clave que cuando supere la media de 200 sesiones vaya a buscar el 38.2, pero yo desde mi punto de vista lo veo bastante difícil. Seguramente si sobrepasa la media de 200 sesiones se volverá a dar otra vez la vuelta como ya hizo aquí, desde mi punto de vista. Faes Farma, otra de las buenas, tiene unos buenos fundamentales, lo estaba haciendo bastante bien y nada, simplemente toca esperar y que no toque estas dos líneas de propagación, sobre todo en lineal, no está en logarítmico, está en lineal. Así que hay que tener mucho cuidado también con estas proyecciones porque es cierto que es mucho más aconsejable trazar estas líneas en logarítmico cuando es de tantos años. Estamos hablando pues prácticamente del 2014, 2012 aproximadamente. Bueno, pues ya la ha tocado en varias ocasiones esta línea que surgió aquí en un punto del 2015, en enero de 2015. Pues nada, simplemente hay que tener cuidado que la respete a la larga. ¿Por qué? Porque ya ha perdido. Si fijamos el Fibonacci del último impulso alcista, en el medio plazo, estamos hablando desde el 2021-2022, bueno, pues vemos cómo ha retrocedido prácticamente el 61,8, perdió el 50%, perdió el 38,2%. Y como os digo siempre, una vez que tú pierdes el 38.2, es bastante probable que se vaya a visitar el siguiente punto, que es el 23.6, ¿no? Que pasa por los 3,37 euros. Y fijaros cómo cada vez que pierde un soporte, el siguiente soporte hace de resistencia. Pierde el 61.8, se va al 50, se va al 38.2, rebota hasta el 61.8, se va al 38.2, lo pierde, rebota y se queda en el 50%, vuelve a perder y hace otro mínimo
consecutivo, bueno, pues toca esperar. Toca esperar porque ahora prácticamente está un poco débil. Vemos como las medias ya se están poniendo en disposición de bajar un poquito más, porque se están poniendo todas por debajo de la media de 200 sesiones, y le queda un poquito de separación homogénea. Eso sí, lo único que destaca es que parece que se está conteniendo en esta zona de aquí, la zona de los 3,45 €. Parece que está haciendo un triple suelo. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de esos suelos, porque lo hemos dibujado 1.000.000 de veces aquí, en muchas acciones, en muchos gráficos, y con el paso del tiempo, si los fundamentales no acompañan, los acaba perdiendo sin ningún problema. Le ha pasado, por ejemplo, a Soltec, le ha pasado a IAG, le ha pasado a Solaria, le ha pasado a Audas, le ha pasado, yo qué sé, a Farmamar, le ha pasado un montón de empresas que hemos visto aquí. Así que no es muy fiable esta zona si no va acompañada de una recuperación, sobre todo de las medias. Y esto indica que todavía le queda un poco de caída. Por lo menos, como mínimo, le quedan unas cuantas semanas para quedarse estacionado en este precio de aquí. Eso es como mínimo. Y yo juraría que con esta disposición de medias le quedaría un toque a esta línea, que estaríamos hablando sobre los 3,40 €, 3,35 €, más o menos. Farmamar, bueno, ayer teníamos noticias donde Canadá, que tenía aprobado como medicamento Zepzelca, lo había aprobado para uso compasivo, no acepta el precio que le ofrece Jazz, parece ser que no le gusta, está demasiado caro y por lo tanto la Seguridad Social de Canadá no va a permitir su compra. Así que nada, pues simplemente estamos hablando de Canadá, un país bastante pequeñito, tampoco es, en extensión es muy grande, pero población es muy pequeña, así que no pasa absolutamente nada. Estos son los típicos procesos de negociación, ya veremos si llegan a un acuerdo, porque esto no depende de Farmamar, depende directamente de su socio Jazz. Jazz estaba subiendo y nosotros estábamos cayendo, así que simplemente toca esperar. El técnico sigue exactamente igual, ya veis lo feo que está y está repitiendo la misma jugada que estaba haciendo en esta zona de aquí. Fijaros cómo toca máximos, pierde, intenta recuperar, pierde, intenta recuperar, pierde. Bueno, pues aquí está haciendo lo mismo. Toca máximos y lo supera, no nos dejan salida del IBEX, toca máximos, pierde, así que así podemos estar tocando y volviendo a perder una y otra vez. Y todo dependerá de los resultados anuales. Ya veremos ese pago, si se nota, de los 10 millones de dólares de John Dellis. No sabemos si nos han pagado por algún hito conseguido sobre Zepzelca, porque como ya sabéis que es todo secreto. La comunicación que tiene esta empresa es terriblemente mala. Me hace dudar mucho si está muy mal intencionada, porque acordaros que la noticia que nos dieron sobre los 10 millones de dólares de John Dellis fue exactamente el mismo día que le echaron del IBEX, sabiendo que ellos lo saben desde algunos días antes. Bueno, pues esto funciona así, simplemente toca esperar, no vamos a pensar mal, vamos a intentar pensar que no nos están intentando engañar, sobre todo con este tema de los royalties y demás. Ya veremos cómo termina todo esto. El 2023, ya sabéis, hay bastantes noticias que estamos esperando, sobre todo de Applidin. Ya veremos si llega o no esas noticias. El CEO ha prometido que sabríamos algo, sobre todo a finales del 2022. No han podido ser finales. Estamos ya al principio del 2023. Ya veremos si sabemos algo de Applidin. Y bueno, pues simplemente toca esperar. También tenemos adelanto de algunos estudios en reclutamiento sobre Zepzelca, así que todo va viento en popa. Es posible, probable, que quizás sepamos algo de adelanto de Zepzelca para el 2024 y no para el 2025 como estaba planeado, con lo cual es muy interesante, y digo probable porque la comunicación de esta empresa es deplorable. Ya sabéis cómo va esto. Así que si la propia empresa no lo comunica, es muy difícil que nosotros lo sepamos. A no ser que lo comunique Jazz en sus resultados en los resultados anuales 2022 a finales de febrero. Ya veremos. Creo recordar que la presentación de resultados de Farmamar es del 27 de febrero, si no recuerdo mal. Así que a esperar, a relajarse y a ver qué es lo que hace. Bueno, vamos con las renovables. Soltec, esta creadora de dispositivos de alimentación de paneles solares, donde había mejorado algo sus fundamentales en el tercer trimestre del 2022. Esperemos los resultados del 2022 que sigan mejorando y que vayan por el buen camino. Como os decía, no era suficiente la recuperación a mitad de año, esta recuperación que hizo aquí cuando perdió los 5 €, un nivel bastante importante.
Y bueno, pues esto era una ruptura totalmente falsa, más que nada porque no había volumen. Aunque el volumen general a estos precios ha crecido bastante comparado con las caídas. Fijaros en estas caídas de aquí, cuando estaba en la zona de soporte de 6,15 €, que lo perdió con muchísima facilidad. Por eso a mí los dobles, triples y cuádruples suelos no me valen para nada. Estando tan cara sin fundamentales, no me vale para nada. Lo pierde directamente y bueno, pues empezamos a oscilar. Ahora sí ya me atrevo a dibujar una triangulación, parece que casi simétrica, sí parece bastante un triángulo simétrico, con lo cual da ciertas esperanzas. En este caso sí estamos viendo un estrechamiento de las medias. Fijaros la diferencia. Si hacemos zoom, vemos que la media de 200 sesiones todavía queda por encima de las otras tres, pero estas tres, las de 100, 50 y 20 sesiones, están oscilando una detrás de otra, con lo cual está muy bien. Y el precio también empieza a estrecharse. Fijaos que el precio ya no va a tocar ni siquiera la línea superior de esta triangulación, lo cual es un poco dudoso. Pero es que llama mucho más la atención que se pare justo en los 5 € en 2 días consecutivos, tanto al final de la jornada como a inicio de la jornada. Muy curioso, está en torno a los 5 €. 5 €, 4,99,6 con 6 milésimas, 5,004 milésimas, más o menos en ese rango. O sea, es muy, muy estrechito. Con lo cual quiere decir que o el precio está esperando una buena noticia con unos fundamentales mejores, o simplemente es una triangulación por sobreventa, que tampoco indica el gráfico que haya ningún tipo de sobreventa. Con lo cual, otra más que se queda a espera de la mejora de los fundamentales. Y es que esto funciona así. Si no hay fundamentales, las empresas no funcionan. Y si no funcionan, la cotización tampoco. Y por último vamos con Solaria. Decíamos el otro día, marcábamos un gap de aquí de escape muy curioso con un incremento leve del volumen. Tampoco es que sea ninguna maravilla, pero bueno, ahí tenemos el incremento de volumen. Y decíamos, vaya, si esto es cierto, que hay un incremento de volumen y hay un empujón hacia arriba, bueno, lo más probable es que se pare, que tape este gap y se quede en la parte superior. Dentro de los gap, cuando tenemos gap bajistas, estos gap de caída de precio tan repentina, normalmente el precio suele pararse en la parte inferior del gap o en la parte superior. Lo mejor es que se quede en la parte superior y así el gap lo podemos dar por cerrado. Pero bueno, en este caso lo ha cubierto directamente. Pasó lo mismo ayer en IAG que comentábamos. Es importante que se quede lo más cerquita de la parte inferior del gap, que si recordáis ayer IAG se quedaban hasta aquí, y hoy, al día de hoy, ¡pum!, ha subido e intenta taparlo. Estupendo. Bueno, pues esa es la teoría. La teoría aquí se ha cumplido, con lo cual el gap lo quitamos. Ya solo nos queda un gap por la parte de abajo que está en torno a los 14,37 €, 14,41 €, esta zona de aquí. Así que simplemente subida de precios y veremos dónde para, pero ya se está haciendo una especie de curvatura, veis que las velas cada vez son más pequeñas, quizás toque alguna corrección la semana que viene y ojalá tire hacia un precio más lógico para Solaria. Estamos hablando de 22,50 € hasta 23,50 €. En cuanto al técnico, poco más podemos decir que este estrechamiento de precio, ¿no? Estábamos viendo una zona de consolidación donde hablábamos semanas anteriores que una compra clara estaría en torno a este precio, por debajo de 16,60, y una venta clara, por viendo cómo se estaba comportando, es cada vez que se acerque a los 17,50 € empezar ya a vender. No es que tenga yo nada en contra de Solaria, ni muchísimo menos, pero al final cuando faltan noticias y faltan, los fundamentales son buenos y están mejorando, pero faltan esas noticias de puesta en marcha de más megavatios una y otra vez, bueno, pues el juego hay que identificarlo y aprender de él. Hay gente que yo, desde mi punto de vista, si se ha incorporado cualquier persona por debajo de 15,50 € Solaria, mantenerlas hasta llegar a un precio claro de 23,50. A día de hoy, 23,50. Ya veremos los fundamentales en qué se quedan. Pero lo que está claro es que si has comprado mucho más arriba, por ejemplo, has comprado en su momento a 17,50 €, bueno, pues este es el juego que toca. Es comprar en la parte inferior, vender a la parte superior, por muy estrechito que sea. Por muy estrechito que sea, ese es el juego el que se ha movido estas semanas. Al final ese estrechamiento de medias y ese estrechamiento de precios lleva a una rotura. Lo que no sabemos es hacia dónde. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esta vez ha sido hacia arriba. Ha tapado el gap que tenía en la parte superior y ahora no sabemos qué es lo que va a suceder.
No sabemos qué es lo que va a suceder. El precio de la electricidad ha bajado bastante. Ya veremos si eso es beneficioso para Solaria o no. Todo dependerá del precio del pool. Ya veremos qué es lo que sucede. Otra vez más, sin fundamentales, hasta que no veamos los fundamentales, va a ser muy difícil saber si Solaria sigue por el buen camino. Pero desde mi punto de vista, con los fundamentales que tenemos en la mano, precio óptimo 22,50 a 23,50, en ese rango. Y cuando digo de óptimo, no es que esté barato, sino que es un precio justo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un like, compartir en las redes sociales y activar la campanita. Pasad un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Un saludo, chao.